Mi nombre es Alejandra para los que no me conocen y hoy vamos a estar viendo la última parte de esta serie, o sea, la cuarta parte del cuenta historias que ha estado genial y hoy no va a ser la excepción. ¿Alguna vez has visto American Ninja Warrior? Si no lo has visto o no sabes qué es un desafío de carrera de obstáculo donde los atletas compiten para superar una variedad de saltos, columpios, cuerdas, barras, desafíos para tocar un timbre al final. Los mejores atletas vuelan por el recorrido. Uno de los competidores favoritos de muchos es un hombre llamado Joe Moroboski. Parece un tipo totalmente normal, en realidad es un meteorólogo en la vida real. Pero cuando inicia la competencia, lo logra como si nada. Y cuando veo a este tipo, en serio, pienso, si un meteorólogo puede hacerlo, seguramente yo puedo hacerlo. Hace que parezca tan fácil. Cuando otros competidores fallan, pienso, ¿cómo es posible que no completen ese obstáculo? Estoy bastante segura que yo podría haberlo cumplido. Y luego voy al parque y pruebo las barras o trato de hacer unas dominadas en una de las barras y ahí es cuando pienso, ¿a quién engaño? Nunca podría ser una guerrera ninja. Ni siquiera puedo cruzar un juego de barras básicas. Es en esos momentos que me doy cuenta de que ser un guerrero ninja es mucho más difícil de lo que parece. Y tengo una nueva apreciación de lo increíblemente fuertes que son realmente esos competidores. ¿Sabes qué es otra cosa que suena fácil, pero en realidad es más difícil de lo que se oye? Perdonar. Y de eso vamos a hablar en este momento. Esta frase suena fácil de decir, te perdono, ¿verdad que sí? Todos entendemos la idea del perdón. La mayoría de ustedes podría ir a un grupo pequeño hoy en este momento y tener muchísimo que decir acerca del tema. Muchos de ustedes pudieran predecir exactamente lo que diríamos al respecto en la iglesia sobre el perdón. Sabemos que cuando alguien nos lastima debemos perdonarlo. No debemos guardar rencor. No es un concepto nuevo y ciertamente no es algo que nunca hayamos escuchado antes. Pero perdonar a alguien en la vida real es básicamente como intentar ser un guerrero ninja, porque el perdón es fácil hasta que tienes que hacerlo. Jesús sabía que incluso si entendiéramos la idea del perdón, todavía tendríamos dificultades para lograrlo. La buena noticia es que no nos ha pedido que hagamos nada que no estuviera dispuesto a hacer Él mismo. Jesús sabía lo que era ser herido por la gente. Sabía que el perdón es fácil de entender y difícil de cumplir. Jesús tuvo que elegir el perdón como nosotros. Lo que nos lleva a otra brillante historia del gran narrador. Pero primero, déjame darte un pequeño contexto que conduce a esta historia. Pedro, uno de los 12 discípulos de Jesús que estaba particularmente muy cerca de él, o sea, de Jesús, le hizo una pregunta sobre el perdón. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Le dijo Pedro a Jesús. Pero Pedro sabía que el perdón es difícil, pero por eso preguntaba cuánto se le exigía. Es como cuando un entrenador te dice que tienes que correr y tú piensas, ¿qué tan lejos? Porque no quiero correr más de lo que necesito o de lo necesario. Correr es difícil y no es tan agradable. El perdón también es algo así. Y Pedro quería saber hasta dónde tenía que correr. Pedro preguntó, ¿puedo detenerme después de 7 veces? Y cuando entiende el contexto del perdón dentro de la ley judía bajo la cual vivió Pedro, 7 veces realmente fue más allá de lo esperado. Entonces, Pedro probablemente sintió que su pregunta le dio una estrellita con Jesús o lo hizo parecer muy espiritual o muy santo. Entonces, puedes imaginar la sorpresa de Pedro cuando Jesús respondió diciendo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Y Pedro así como que, ¿qué? ¿Cuántas veces? Jesús en realidad no quiso decir que perdonáramos a alguien literalmente 77 veces. Tenía algo más grande en mente que quería enseñar, por lo que luego continuó con esta siguiente historia. Y les dijo,
Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores, con sus siervos. Y al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la cuenta. El siervo se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Para que quede claro, 10,000 bolsas de oro son como millones de dólares hoy en día. Esto no fue cambio de bolsillo. Las personas que escucharon esta historia lo sabían y probablemente se sorprendieron. Piénsalo. Le debes a alguien 2 millones de dólares y no tienes dinero para devolverle el dinero y quieren arrestarte por eso. Estás tan estresado por lo que vas a pasar. Le ruegas que no te pongan en la cárcel. Luego te dicen que tu deuda desapareció. Ya no debes nada. Imagínate lo bien que te sentirías. Para alguien a quien se le perdonó una increíble cantidad de dinero que debía, esperaríamos que fuera increíblemente cambiado por este tipo de misericordia, ¿verdad que sí? Pero no es el final de la historia. Jesús continuó. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía solamente 100 monedas de plata. Le agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Inmediatamente, ¿sabes lo que se supone que debe hacer este hombre? Respuesta fácil, ¿verdad? Dada la gigantesca deuda que acaba de quitarse de sus hombros. Por supuesto que perdonaría esta pequeña cantidad de monedas, pero no. Terminemos de leerlo. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré en serio. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Obviamente, pensamos que la historia iría en una dirección diferente. Pero te lo digo, solo porque entendemos lo que debería de suceder con el perdón, no significa que sea fácil para nosotros. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Incluso cuando lo hemos experimentado nosotros mismos. Pero Jesús no nos liberó del apuro solo porque es difícil. Fíjense en su punto al cerrar la historia. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contárselo a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar a su siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Era obvio. Todos esperábamos eso, ¿verdad que sí? Y enojado su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran y para que pagara todo lo que debía. El dueño dice, vamos hombre, ¿qué estás haciendo? Te perdoné mucho más de lo que tenías que perdonar tú. Perdió la oportunidad de mostrar un poquito de perdón inmediatamente después de que se le mostró un gran perdón a él. ¿Qué estaba pensando? Luego Jesús agrega un signo de exclamación después de su historia. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús exactamente con esto? Bueno, recuerda que fue una parábola. No significa que literalmente te meterán en la cárcel y te torturarán si no perdonas. Pero piénsalo, piensa la última vez que guardaste rencor. ¿Quién sufrió más, tú o la persona que te negaste a perdonar? Tú, por supuesto, porque negarse a perdonar es tu propio tipo de castigo y tortura. La persona que te lastimó siguió con su vida mientras tú pensabas en lo que él te hizo. Cuando te aferras a una ofensa y a un rencor, te lastimas y te aprisionas. Así que volvamos a la pregunta de Pedro. Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Perdonar 7 veces es suficiente? No. Si las estás contando, significa que todavía no has dejado pasar la ofensa. Has perdonado lo suficiente cuando ya estás siendo torturado por la ofensa que te hicieron. Has perdonado lo suficiente cuando eres libre. Pero eso no es todo.
El objetivo de la historia también es desviar la atención de lo que se nos hizo y centrarnos en todas las cosas que hemos hecho nosotros, cosas que Dios ha perdonado generosamente. Es mucho más fácil guardar rencor cuando nos vemos como el bueno, ¿verdad? Pero cuando nuestros ojos se abren y vemos que tampoco somos perfectos, dar un descanso a otras personas se convierte en mucho más fácil, más sencillo. Y seamos claros, Jesús nos ha perdonado muchísimo. Si Él puede ofrecernos perdón por cada pecado que hemos cometido contra Él, entonces podemos pasar ese perdón a otros. Perdona como has sido perdonado. Mientras pensemos que somos mejores que los demás y lo que nos han hecho, el perdón será algo difícil de demostrar. Pero como señala la historia de Jesús, todo está conectado. Nuestra capacidad de perdonar a los demás está directamente ligada a nuestra disposición a recibir el perdón. Y no podemos esperar el perdón de los demás si no estamos dispuestos a darlo también. Para muchos de nosotros en la iglesia tenemos que recordarnos a nosotros mismos que no somos perfectos como a veces pensamos que nosotros somos. Nuestro orgullo es un obstáculo feo para amar y perdonar a los demás. Nuestra actitud de juicio corta a los demás hasta la médula. Nuestros pecados secretos son más grandes y podríamos herir a más personas de lo que nos gustaría admitir. Nuestras palabras hacia nuestros padres sorprenderían a muchas personas. Es posible que nuestra envidia y celos no se manifiesten en el exterior, pero sabemos que ahí está en el interior. Tenemos un montón de pecados que Jesús perdona voluntariamente una y otra vez. No te digo eso para que te sientas mal o deprimirte, sino para empoderarte, para que lo transmitas. Jesús ha marcado el camino para demostrar el poder del perdón. Podemos seguir su ejemplo. La libertad se encuentra cuando puedes perdonar y cuando puedes recibirlo. Y eso es lo que se necesita saber. Ya has sido perdonado por Dios. Muchísimo, mucho, en serio. Ahora es tu turno de perdonar. El perdón es fácil hasta que tienes que hacerlo. Muchas veces tampoco es algo único. A veces tenemos que perdonar a alguien por sus repetidas ofensas una y otra vez. El punto es este. La historia sobre las bolsas de oro no se trata solo de nosotros mismos, como ocurre con todas las historias de Jesús. Nos dice algo sobre el narrador, sobre Jesús mismo. Él nos perdonó para que pudiéramos ser libres del poder del pecado. Pero cuando no perdonamos a los demás, ya no somos libres. Nos estamos perdiendo la vida libre que Él quiere para nosotros. Y es por eso, por lo que nos cuenta esta historia, para que recordemos que debido a lo que Él ha hecho por nosotros, tenemos más poder del que podemos imaginar para perdonar a otros una y otra vez. Así que recuerden, chicos, perdona como has sido perdonado.